¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Nuevamente por acá para acompañarlos con estos apoyos de orden didáctico, metodológico, pedagógico, tal como lo anunciaba en el día de ayer a través de la invitación en Instagram, habiendo ya pasado el periodo de vacaciones de verano, retomamos el proyecto de estas 9 sesiones de la cual hoy vamos a dar curso a la séptima, en relación a las reflexiones sobre evaluación auténtica y su efectividad en el aprendizaje de los estudiantes. Hoy en particular vamos a atender y vamos a revisar todos aquellos elementos curriculares, didácticos, pedagógicos que están involucrados en el aprendizaje desde la evaluación auténtica y que debemos considerar en un diseño curricular de aula. Este diseño que nosotros, ¿no es cierto?, antiguamente se le llamaba planificación, hoy día diseño curricular, y que va a permitir diagramar, planear, diseñar aquellas estrategias que permitirán que podamos realizar la implementación curricular que buscamos, pero lo más importante, que nuestros alumnos aprendan. Por tanto, los invito a revisar estas reflexiones de esta sesión número 7. Como siempre, voy a compartir la pantalla para que nos acompañemos con algunas imágenes que son también importantes de considerar. Por ahí estamos. Bueno, aquí bajo el título de elementos de la evaluación auténtica en el diseño curricular de aula para aprendizaje efectivo, se concentra, ¿no es cierto?, esta idea de cómo debemos planear, diseñar nuestras estrategias para que nuestros estudiantes aprendan. Recordemos un par de cosas revisadas en las sesiones anteriores, como por ejemplo el tema de el concepto de aprendizaje. Acuérdense, esto lo vimos por allá en la sesión 1 y 2, que nuestro actual currículum vigente, y que ahora ya próximamente en el 2017 es parte de su actualización, mantiene el concepto base de aprendizaje que dice relación con el desarrollo de habilidades, la construcción de conocimientos por parte del estudiante y el desarrollo de actitudes, ¿no? Estos tres elementos son esenciales en el concepto de aprendizaje y los vamos a ver reflejados cuando en esta sesión abordemos el concepto de objetivo de aprendizaje de una clase. Y también recordemos que este currículum, que es el que tenemos que implementar, ¿no es cierto? Eh, Habiendo dicho ya que su concepto de aprendizaje contiene el tema de las habilidades, el tema de los conocimientos, que aquí está bajo ejes temáticos, y las actitudes, van a constituir una triada indisoluble. No significa que tengamos que atenderlos por separado. Y ese es el objetivo de hoy, enfocarnos en el concepto de un diseño curricular de aula, de tal manera de ver integrada en forma, ¿no es cierto?, altamente efectiva estos tres conceptos, para que sean atendidos simultáneamente a través de lo que también en esta sesión vamos a estudiar, conocido como las estrategias de aprendizaje. 11:30. Entonces, lo primero es que en esta sesión, en donde vamos a atender el concepto de diseño curricular de aula en un contexto de evaluación auténtica, es que vamos a poner atención en tres elementos clave de esta intencionalidad. La primera, el concepto de objetivo. ¿Qué vamos a entender y cómo vamos a diseñar un objetivo de aprendizaje para que realmente oriente, dirija y nos permita, ¿no es cierto?, canalizar todo aquello que haremos durante nuestras clases para que nuestros estudiantes aprendan? Lo segundo, vamos a revisar el concepto de estrategia de aprendizaje, que yo ya hace tiempo, mis alumnos en los distintos años a nivel de pregrado y posgrado, ¿no es cierto?, se recordarán, he estado reemplazando el concepto de actividad en una planificación
por el concepto de estrategia de aprendizaje en un diseño curricular de aula. Son cosas totalmente distintas. Ya a futuro, en un próximo ciclo, voy a anunciar y voy a publicar una serie de conceptos nuevos que debemos manejar para entender estos nuevos paradigmas que supone la implementación de este currículum a través de evaluación auténtica. Y finalmente, el tercer elemento que vamos a mirar en esta sesión son los momentos de la evaluación, obviamente al servicio del concepto o desde el concepto de evaluación auténtica. Entonces, estos tres elementos son fundamentales al momento de que diseñamos un currículum para el aula y a su vez, ¿no es cierto?, diseñamos cómo llevamos a cabo un proceso de aprendizaje con nuestros estudiantes en el contexto de las estrategias que, ¿no es cierto?, debemos considerar a propósito de evaluación auténtica. Vamos con el primer entonces elemento, el tema del objetivo. La pregunta es, ¿cómo debemos redactar un objetivo de aprendizaje? No se olviden, la palabra está puesta intencionalmente, aprendizaje. Los que aprenden son nuestros estudiantes. Nosotros los somos, como en palabras de, ¿no es cierto?, Hornstein, y en palabras, ¿no es cierto?, de todos estos grandes personajes que nos acompañaron en educación, son los estudiantes los que construyen su propio aprendizaje, ¿no? Ellos construyen su conocimiento, ellos desarrollan sus actitudes. Y nosotros somos mediadores estratégicos, inteligentes para que esto ocurra. Por lo tanto, es de tremenda importancia el diseño que hagamos de esto. Por eso estamos aquí en esta sesión 7, revisando cómo debemos diseñar currículum en un contexto de evaluación auténtica para obtener de verdad aprendizajes efectivos. Entonces, ¿cómo redactamos un objetivo de aprendizaje? Bueno, en estos años que he ido aprendiendo junto a todos ustedes, logré consolidar un paradigma, un algoritmo, más bien dicho, perdón, un algoritmo para construir un objetivo de aprendizaje que atienda el concepto de aprendizaje que contiene el actual currículum prescrito nacional de nuestro país y que, acuérdense, como lo dije también en las sesiones anteriores, es un currículum totalmente coherente y similar e idéntico al currículum que se maneja a nivel mundial, sobre todo en los más de 80 países que están integrando la OCDE. Entonces, repito, lo que les voy a presentar es un algoritmo que nos permite integrar los tres conceptos del concepto de aprendizaje: las habilidades, el conocimiento y las actitudes. Aquí lo tenemos. Este es el algoritmo, ¿no? ¿Qué hacemos? Colocamos una habilidad, que la vamos a obtener del currículum prescrito, eso es muy importante. Enseguida lo acompañamos del conocimiento, del saber, que eso lo encontramos también en nuestro currículum bajo el nombre de conocimientos. Y posteriormente, después, bajo el concepto de método, vamos a colocar la instancia del producto final de la clase, es decir, aquel desempeño que queremos ver cuando termine la clase. O sea, ya estamos hablando de evaluación. El producto final que queremos ver. Y finalmente, en esta redacción de este objetivo, ponemos, ¿no es cierto?, la actitud que también la obtenemos del currículum prescrito que estamos trabajando. Entonces, la suma de estos cuatro elementos nos permite, ¿no es cierto?, obtener una clarísima redacción del objetivo al cual vamos a apuntar en cada una de nuestras clases. Acá yo tengo un ejemplo. Dice así: distinguen átomo, molécula, elementos y compuestos mediante la elaboración de un mapa conceptual, demostrando precisión y prolijidad en la presentación de sus trabajos. Como verán, es fácil de identificar. En primer lugar, este es un objetivo que lo saqué del currículum prescrito nacional, ¿no? Y como verán ustedes, la primera palabra, distinguen, constituye la habilidad del algoritmo. Ese va a ser la habilidad, ese es el nivel cognitivo hacia donde vamos a caminar en esta clase. Después tenemos el saber o el conocimiento, que sería moléculas, elementos y compuestos que también están, ¿no es cierto?, tomados de
el área de conocimientos del currículum nacional. Enseguida tenemos el método, este producto final, esto que nos va a servir como evidencia de que los estudiantes llegaron a la meta, que en este caso es la elaboración de un mapa conceptual. Si los estudiantes terminan la clase y no fueron capaces de elaborar un mapa conceptual, con todo lo que trabajamos a través de la estrategia, quiere decir que no llegamos a la meta. Y finalmente, la descripción de la actitud que vamos a trabajar durante la clase. Y ya veremos cómo en las estrategias incorporamos permanentemente esta intención que el profesor mediador estratégico inteligente va a tener que ir, ¿no es cierto?, cautelando que se produzca, que es, en este caso, la prolijidad en la presentación de los trabajos. Entonces, como verán ustedes, esta redacción que está hecha en base a este algoritmo, considera todos los componentes del concepto de aprendizaje que tiene el actual currículum nacional. De esta manera, cautelamos, ¿no es cierto?, entonces, atender esto. Acuérdense que en sesiones anteriores, y específicamente en la sesión 6, me refería al panel de habilidades. Pues bien, aquí la habilidad distinguen, vamos a tener que ver dónde está en el panel de habilidades. Y porque forma parte de una de las subhabilidades que contiene el currículum nacional. Y ese es un temazo que ya los invito a que, si no lo lograron capturar 100%, vuelvan a revisar la sesión 6 donde está explicado cómo llegamos a estas cosas. Lo importante es que en esta clase vamos a estar preocupados que los estudiantes desarrollen la subhabilidad del distinguir, junto con construir conocimiento en relación a átomos, moléculas, elementos y compuestos. La manera de verificar que esto se logró va a ser la elaboración de este mapa conceptual y durante toda esta clase vamos a estar exigiendo prolijidad en la presentación de sus trabajos. Como verán ustedes, es bastante claro, simple de entender y de identificar en materia de los componentes que constituye el concepto de aprendizaje. Pasemos al concepto de estrategia. Acá lo primero que tengo que decir es que llevo años reemplazando el concepto de actividad y el concepto de planificación. Ya, repito, sacaré y publicaré un material vinculado con conceptos base para entender todo esto, pero esto que por años se le ha llamado planificación, simplemente constituye la escritura de un trayecto que no asegura nada. Sin embargo, cuando construimos un material en el cual dibujamos, mapeamos lo que va a ocurrir con los estudiantes para que aprendan, eso es diseñar, como lo hace un arquitecto cuando diseña una clase. Luego, una casa, perdón. Si ustedes se dan cuenta, el arquitecto se para en un lugar, mira el tipo de suelo, mira por dónde sale el sol y mira todas las variables para pensar muy bien un diseño idóneo de una casa, ¿no? Por lo tanto, considera las variables de ese lugar. Pues bien, díganme ustedes si un profesor no hace lo mismo cuando toma un curso. Tiene que tomar las variables de ese lugar. ¿Qué tipos de niños son? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué estudios previos tienen? ¿De dónde vienen? ¿Qué les interesa? Bueno, tomar todas esas variables me va a permitir hacer un buen diseño de estrategias para ese curso. Y por eso entonces yo hablo de un diseño curricular de aula y no una planificación. Porque volviendo al ejemplo del arquitecto, el arquitecto cuando termina el diseño completo, se lo pasa a un constructor civil o un contratista. Y ese señor planifica lo que va a ocurrir en el tiempo, cuándo compra el fierro, cuánto cemento compra, etcétera, etcétera. Ese señor planifica. Pero previamente un diseño para construir la casa idóneamente. Bueno, en materia de educación es lo mismo. Lo que haremos primero es un diseño curricular para que nuestros estudiantes aprendan. Y que va a tener inserta la planificación de algunos hitos que van a permitir que este diseño curricular ocurra. Por eso hablo de diseño curricular y no de planificación. Y lo segundo es el concepto de que yo derogo, que es el concepto de actividad, por el concepto de estrategia de aprendizaje.
¿Por qué? Porque las actividades son pequeños pedazos, partículas de acciones puntuales que no están integradas en, en un todo que va a permitir que el estudiante desarrolle la habilidad, construya su conocimiento y desarrolle la actitud. Sin embargo, si yo pongo un conjunto de actividades en torno a una acción integral, con foco en este objetivo de aprendizaje, estoy hablando de una estrategia. Por lo tanto, si queremos definir qué sería una estrategia de aprendizaje, sería un conjunto de actividades coordinadas entre sí, integradas entre sí, que tienen un propósito que está descrito en el objetivo de aprendizaje de la clase. Por eso que acá el algoritmo de la estrategia es parecido al del objetivo y tiene una habilidad, y tiene un saber, y tiene un método y una actitud. Y aquí hay una estrategia escrita. Elaboran un listado de eventos asociados a la independencia, redactándolos en un informe elaborado mediante trabajo grupal. El profesor que ya estudió 5 años de pedagogía no necesita estar escribiendo cosas como se escribían antiguamente en las planificaciones y que nombraban como actividad. Ordenará los materiales de clase. Sí, eso es obvio, se supone. Buscarán en el libro tal página. No. Acá se suponen un montón de actitudes que están implícitas en esta estrategia. Por ejemplo, en esta van a elaborar un listado de eventos asociados a la independencia. Entonces, se supone que van a revisar algún documento. Se supone que van a hacer una redacción, que habrá una revisión, que habrá consulta al profesor. Hay un montón de actividades que están implícitas en esta estrategia. Entonces, el diseño curricular efectivo de un aula no contiene más de 5 estrategias, como máximo. Entonces, simplifica el trabajo de un profesor. Se escribe un objetivo, unas 5 estrategias como máximo y la evaluación correspondiente. Y tienes la clase hecha. No necesito estar escribiendo el detalle, ¿sí? Como se exigía antiguamente en las planificaciones. ¿Sí? Fui 20 años director de colegio y vi esto, sé de lo que estoy hablando. Por eso estoy promoviendo estas otras cosas. Pero hay un pero aquí. Falta todavía algunos alineos importantes para el concepto de estrategia. ¿Cuáles son estos alineos? En primer lugar, no olvidemos que estamos trabajando con una habilidad de esta clase. ¿Se acuerdan? En el ejemplo anterior era, ¿no es cierto?, distinguir. Voy a saltarme a otro para que no nos quedemos pegados a distinguir. Por ejemplo, supongamos que fuese describir un objetivo la habilidad de un objetivo de clase. No olvidemos que expliqué en la sesión 6, cuando trabajé con el concepto de panel de habilidades, que todas las habilidades y subhabilidades se tienen que definir. Para eso también yo hice un aporte que está en mi canal YouTube alojado, que es un diccionario de habilidades en donde explico la definición y los pasos que supuestamente el cerebro da cuando alcanza o cuando desarrolla esta habilidad. En este caso, describir. ¿Se fijan? Que va a ser en este caso la definición, identificar las características de situaciones, hechos o personas a partir de lo observable o de imágenes mentales. Y ahí hay unos pasos que hace el cerebro cuando ya desarrolla la habilidad de describir, que por supuesto esta habilidad va a ser transversal, describimos en todas las áreas del conocimiento. Por eso es que los paneles de habilidades son transversales, como lo explico en la sesión 6. Entonces, repito, ¿por qué estoy aquí? Porque estoy armando una estrategia. Y la estrategia va a partir con la habilidad. En esta clase de ahora la habilidad va a ser describir y yo debo considerar estos pasos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para escribir las estrategias de una buena clase donde ya tengo escrito el objetivo? Debo escribirlas en lenguaje de este progreso cognitivo. Aquí lo que les estoy presentando es un simple, el modelo que yo propongo de diseño curricular. Como verán, tiene aquí en la columna izquierda los referentes. Un referente, ¿de dónde saqué la información para esta clase? ¿De cuál objetivo de la base curriculares? ¿Cuáles son los ejes temáticos? Como verán ustedes aquí, tengo, ¿no es cierto?, ciencias de la vida para el eje temático.
Luego, ¿cuál es el conocimiento de la clase en juego? También sale de la base curricular. Aquí es función de los sentidos. Esta es una clase de un primero básico. Y abajito, en azulito, está, ¿no es cierto?, la habilidad en juego. Describir. ¿Por qué? Porque el objetivo arriba, que tiene todos los componentes del algoritmo que revisamos recién, dice describe la función de los sentidos, exponiendo oralmente, esa va a ser la evaluación, trabajando en equipo, esa es la actitud. ¿Ven? Ahí está. Entonces, vámonos a las estrategias de aprendizaje, divididas en inicio, desarrollo y cierre. Si ustedes se fijan y miran con detención, estas están escritas respetando el orden cognitivo de la definición de la habilidad de escribir. Acá dice primero observan, identifican, caracterizan, relacionan cosas. Así piensa el cerebro cuando describe. Pues miren, las estrategias identifican, ¿no es cierto? Observan, vuelven a identificar, caracterizan, comparan. Así se escriben las estrategias. ¿Mm? Entonces, vamos atando cabo. Un diseño curricular supone un objetivo con el algoritmo que acabo de explicar, que responde al concepto de objetivo de aprendizaje del currículum per nacional, y un cúmulo de estrategias que se construyen, se diseñan en función de la habilidad cognitiva que está en juego en esta clase. Y se le acompañan todos los elementos que nosotros vamos a ocupar, pero siempre son tareas, son desafíos. Si se fijan, si yo leo acá, identifica la ubicación de los sentidos distribuyéndolos en una ficha. Y eso va a suponer un cúmulo de actividades. Indica la ubicación de los órganos de los sentidos en el cuerpo de un compañero según la instrucción del profesor. Eso va a suponer un montón de actividades. Y así sucesivamente. Esa es la manera. Y si ustedes se fijan acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay 7 estrategias, ¿no es cierto? Eh, no más, es suficiente. ¿Mm? Una vez tenido el objetivo, una vez tenido las estrategias, lo que vamos a hacer es abordar la evaluación, ¿sí? Para completar este concepto de diseño curricular de aula. Y en materia de evaluación debemos asumir que los objetivos nos van a determinar el tipo de estrategia de evaluación auténtica escritas en lenguaje de estrategias de aprendizaje. ¿Mm? Bueno, si ustedes se dan cuenta, ya aquí en este objetivo, cuando dice exponiendo oralmente, eso es disertar. Y esa es una evaluación auténtica. ¿Mm? Y si nos vamos más atrás, en el anterior aquí, en este objetivo que vimos, decía elaborar un mapa conceptual. Eso también es evaluación auténtica. Y supone una serie de procesos para llegar a él. Y la evaluación se va a encargar de cautelar que esos procesos se cumplan. Entonces, este objetivo va a, ¿no es cierto?, determinar la estrategia que ocupemos, específicamente las estrategias de aprendizaje que vamos a diseñar. Entonces, ya sea para describir, para caracterizar o para cualquiera de las habilidades que van a estar implícitas en cualquier diseño curricular, lo que vamos a considerar en las estrategias de aprendizaje es caminar hacia el producto final que pide el objetivo de clase. Y este producto final siempre va a estar, ¿no es cierto?, compuesto de algún procedimiento de evaluación auténtica. Yo acá pongo algunos, ¿no es cierto?, un análisis documental, una prueba situacional, un portafolio, un estudio de caso, un informe, un ensayo, un póster, un diario mural, discurso, disertaciones, debate, entrevista, experimento, proyectos, design thinking y muchísimos más que existen. Siempre, la parte cuando escribamos el objetivo, en la parte del método vamos a poner un procedimiento de evaluación auténtica como producto final que nos va a permitir, ¿no es cierto?, decir, eh, pudimos, eh, pudimos llegar a, este, a esta meta de la clase porque los alumnos están en este momento, ¿no es cierto?, exponiendo o explicando un diario mural o dialogando o en un debate o en un design thinking. Esa va a ser nuestra evidencia. Entonces, las estrategias de aprendizaje van a mirar hacia la habilidad, pero al mismo tiempo van a ser responsables de ir construyendo el producto final que pusimos en el objetivo de la clase. Eso es
la forma de hacerlo. Para que los estudiantes estén debidamente acompañados, y me robo las palabras, ¿no es cierto?, de Vygotsky y de Feuerstein, mediante un acompañamiento estratégico inteligente, lo que tenemos que hacer uso es del concepto de la evaluación formativa. Y entendamos, y aquí el currículum prescrito nacional nuestro ha sido súper claro, y específicamente en el decreto 67 de evaluación, en qué consiste el tema de la evaluación formativa, que también yo lo nombro como evaluación para el aprendizaje. Pues bien, veamos cómo aparece en este diseño curricular de aula, en favor de la evaluación auténtica, el seguimiento que vamos a hacer formativamente de esta tarea que estamos pidiéndole, este producto que estamos pidiéndole a los estudiantes. Como verán aquí, en cada momento de la clase, en la columna de evaluación, hay un indicador de evaluación. O sea, al momento de inicio, acá queda escrito lo que yo, profesor, debo observar de parte de los estudiantes. Y en este caso es que identifiquen la ubicación de los sentidos. Entonces yo superviso a mis estudiantes trabajando en la estrategia. Los monitoreo, los asisto, para que lleguen todos a este propósito que está planteando el primer indicador del momento de inicio de la clase, que es identificar la ubicación de los sentidos. Y lo mismo pasa en la etapa del desarrollo de la clase. En el desarrollo de la clase, lo que yo voy a buscar es que mis estudiantes caractericen lo experimentado por los sentidos. Entonces, también trabajaré desde las estrategias para que lleguen a este desempeño que está puesto como desempeño final de la parte del desarrollo de la clase. Estos dos anteriores, ¿hacia dónde caminan? Hacia el logro del indicador final de la clase, que está allá abajo, que es el indicador de cierre, que dice, describen la función de los sentidos, que es lo mismo que está puesto en el objetivo de la clase, como verán. ¿Se fijan? Arriba dice, describe la función de los sentidos, ¿y cómo? Exponiendo oralmente, trabajando en equipo. Y eso es lo que yo voy a ver al final de la clase. Entonces, todo esto, todo este diseño, nos lleva a obligatoriamente a decir que hacer esto, que hacer, ¿no es cierto?, estos correctos diseños curriculares para que llevemos una clase monitoreada, supervisada, acompañando a nuestros estudiantes, nos van a permitir, ¿no es cierto?, tener, por un lado, un diseño curricular coherente entre estos tres componentes, entre los objetivos, la estrategia y los momentos de la evaluación. Y al ser coherente, vamos a alcanzar resultados de aprendizaje coherentes con el objetivo de aprendizaje. Yo debo decirles que si ustedes tuviesen la capacidad de hacer un análisis de las, comillas, planificaciones de nuestros docentes, y no es culpa de los docentes, es culpa de la formación que tienen los docentes. Nadie dice esto con claridad. Por lo tanto, yo siempre defiendo a los docentes en esta materia. La formación de los docentes debiera poner en claro que todo momento de aprendizaje se diseña y se diseña coherentemente y no tendríamos ningún problema. No tendríamos ningún problema. Yo digo siempre, si tuviésemos un país muy ordenado en materia de diseño curricular y posteriormente en los procesos de implementación curricular, en forma coherente, nuestros resultados serían muy diferentes. Y si alguien está pensando, este profesor no tiene idea que en los colegios hay problemas de convivencia, que hay problemas de delincuencia, bueno, todo se mete a la parrilla. Existe una palabra clave que se llama diagnóstico. Y si yo tengo problemas en mi sala de clase con algún tipo de variable que me puede distorsionar los aprendizajes, los tengo que analizar. Los tengo que meter al bolsón del análisis desde el punto de vista diagnóstico y tomar adecuadas decisiones. E incluirlas en mis estrategias. De tal manera, necesito de alcanzar coherentemente los aprendizajes que tenemos pensados. Todas estas cosas que estoy diciendo son las ventajas y el impacto que puede tener entender cómo corresponde un diseño curricular de aula, valga la redundancia, diseñado desde los conceptos
de evaluación auténtica. Bueno, estimadas y estimados, nuevamente les agradezco. Muy contento de retomar este ciclo, del cual solo nos quedan dos sesiones, la 8 y la 9, y los invito a continuar en la senda de reflexionar en cómo la evaluación auténtica puede aportarnos potentemente a que nuestros estudiantes aprendan. Muy buenos días.